Episodio 3 de Inversionista Gal Podcast, el movimiento FIRE y cómo crear fuentes de ingreso pasivo. Hola chica, si esta es la primera vez que me estás escuchando, te habla la inversionista Gal, Noraika Dávila. Te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde comparto contigo mi experiencia personal en el mundo de las inversiones y de bienes raíces. Aquí te hablo de temas para llegar a la independencia financiera a través de inversiones, de estrategias para disminuir tus gastos y optimizar tus ahorros. Acompáñame este ratito para que te eduques, te inspires y veas que tú también puedes llegar a convertirte en una inversionista Gal, donde trabajar será opcional. En este episodio voy a estar conversando con Arturo, creador de El Billetazo Podcast. En esta conversación le vamos a estar hablando sobre el movimiento FIRE, que como ya les había mencionado por sus siglas en español, es sobre independencia financiera y retirarse a temprana edad. Bienvenido, Arturo. Mucho gusto. Sí, como habíamos platicado ahorita un poquito antes de entrar al podcast, sí, traigo otro podcast también de libertad financiera, entrepreneurship, inversiones en general. Y sí, pues mucho gusto estar aquí, Nora. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acceder a esta invitación. Cuéntame un poquito cómo es que surge esta idea de este podcast. Sí, mira, bueno, yo originalmente llevo varios intentos de capitalizar y monetizar en social media, ¿no? Un canal de YouTube de blog de viajes, podcasts anteriores, y la verdad todos han fallado miserablemente, y creo que eso me ayudó a entender qué es lo que estaba haciendo mal, ¿no? En esencia, la manera que encontré que es un tema en común es que tiene que ser algo que te guste, algo que constantemente todo el tiempo estés hablando de ello, todo el tiempo tengas contenido de qué hablar, y además eso te ayuda a lidiar con el fracaso constante que es estar intentando cómo conseguir seguidores, modificar tu estrategia de acuerdo a los algoritmos, etcétera, ¿no? Y eso se combinó con el hecho de que hace un par de meses, comencé a pensar, bueno, yo la manera que quiero alcanzar libertad financiera es por inversión de bienes raíces, y estaba ahorrando pasivamente en una cuenta de banco. Entonces dije, en vez de estar haciendo eso, ¿por qué no invierto o veo otras maneras de hacer crecer ese dinero? Y me di cuenta que durante ese proceso estaba investigando mucho, estaba aprendiendo muchas cosas. Dije, ¿por qué no grabo eso de manera diaria? Porque todos los días estaba aprendiendo algo nuevo para aplicar para mí mismo. Dije, ¿por qué no lo grabo y también lo monetizo? Entonces así fue la manera en la que empecé a hacer el podcast. Pues en general la audiencia que estaba intentando llegar era gente pues, similar a mí, ¿no? Que fueran así como tú o como yo, que somos latinos en Estados Unidos, queremos alcanzar libertad financiera. Entonces esa es básicamente la idea o la historia. Una cosa que te quiero preguntar en eso que hablaste es, ¿qué recursos tú crees que ha sido lo más que te ha ayudado en este proceso? ¿Por dónde tú empezaste? Tú dices que estabas todos los días buscando, leyendo, haciendo research. ¿Simplemente ibas a search en el web o qué medios usabas para aprender? O sea, digamos que la manera de invertir o cómo llegar a hacer crecer tu dinero, sí lo hacía en el internet, pero digamos que inicialmente yo siempre he tenido como esa noción de que tengo X cantidad de dinero que entra y una cantidad de dinero que sale, ¿no? Si controlas esos dos grifos, que entre más de un lado y le cierres de este otro lado, yo sé que eventualmente la mitad o lo que quede, tengo que llegar a cierto número constante para que pueda tener libertad financiera, ¿no? Pero una vez y la manera en que comencé a ver eso es, bueno, necesito un presupuesto por un lado y del otro lado necesito incrementar mis ganancias. La parte del presupuesto era relativamente sencilla, pero el incremento de las ganancias es lo retador, ¿no? Y pues la investigación que empecé a hacer es, bueno, ¿qué opciones tengo? Puedo hacer inversiones, puedo hacer real estate o puedo hacer negocios. Entonces iba a internet y buscaba en YouTube a un youtuber que hablara de cómo invertir en real estate, o de otro de inversiones y otras cosas que tuvieran que ver con entrepreneurship. Y de ahí pues era ir bajando, ¿no? Porque ellos te dan links a libros y los lees en línea, y luego de eso empiezas a meterte en foros de internet, y es como juntar toda esta información y empaquetarla de una manera que sean como pues instrucciones sencillas que seguir. Sí. Entonces esa era más o menos la razón, la manera en la que lo estuve haciendo.
Similarmente me identifico mucho con tu historia, así fue exactamente como yo lo hice. Yo he leído tantos libros en los últimos 2 años, escuchando podcasts, inclusive he cogido cursos para aprender sobre este tema. Y algo que les quiero dejar bien claro es que ustedes están en una posición bien beneficiosa, los que nos están escuchando, porque tienen estos recursos, tienen a Billetazo Podcast y también tiene Inversionista Gal, que ya nosotros hemos hecho todo este resumen, podríamos decir, y se lo vamos a presentar de una manera simple y sencilla que puedes seguir paso a paso. Y eso es algo que creo que es bien importante. También, Billetazo, tú decidiste hablar sobre este tema porque es bien importante compartir la historia y que la gente vea que sí se puede. Y poco a poco uno va aprendiendo y aprendes y te haces experto, Sí, sí. eventualmente. Me gustó mucho ese ejemplo que dijiste de los grifos del presupuesto y los gastos. Y claro, eso me trae a hablar sobre la independencia financiera, que es exactamente eso. Cuando el dinero que tú tienes y tu ingreso pasivo igualan o sobrepasa lo que tú necesitas. Me gustaría hablar un poco más de este movimiento FIRE, cómo tú lo descubriste. ¿Qué nos puedes decir del movimiento FIRE? Sí, mira, yo creo que comencé a escuchar de él hace un par de años y me pareció bastante interesante el concepto de poder vivir de tu ingreso pasivo. Yo vengo de México y la verdad, el invertir en la bolsa en México no es como algo tan seguro o tan regulado como invertir aquí en Estados Unidos, ¿no? En México tienes, ¿qué serán? 50, 100 compañías en la bolsa de valores mexicana y aquí en Estados Unidos tienes 5,000, ¿no? Y todas ellas están reguladas por SOX Compliance y es muy sencillo realmente meter tu dinero sin que salgas estafado o que una compañía se vaya a quiebra. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es desde mi mentalidad como inmigrante de México, la bolsa no era una opción en un inicio. Desde mi punto de vista, viniendo de México, la opción de ingreso pasivo así por excelencia era bienes raíces. Y también yo, por mi parte, pues sentía la inseguridad de la inversión en la bolsa como algo a lo que no me quería meter. Entonces, yo dije, bueno, quiero conseguir ingreso pasivo para poder retirarme lo antes posible. Mientras estaba buscando todo esto de cómo hacerlo en bienes raíces, me topé con la comunidad de FIRE. Y me pareció bastante interesante el concepto de que podrías vivir, por ejemplo, de tus dividendos en inversiones, una combinación de cosas que pueden ser como un Roth IRA o un 529 o todos los tipos de inversiones que puedes tener, ¿no? Pero desde mi punto de vista decía, sí, eso está bien, pero no es como que lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando ingreso pasivo por medio de rentas. Y ahí lo dejé como por un rato, ¿no? Pero eventualmente, ahora con lo de la pandemia, yo desde que llegué aquí a Estados Unidos escuché, las mejores inversiones se hacen cuando hay una recesión económica, una depresión. Tanta gente se hizo millonaria en el 2008 y yo estaba, chin, me lo perdí, ¿no? Porque yo vine aquí en 2012. Y ahora que fue la pandemia y bajaron las acciones tanto, no sabía qué hacer. Y estaba con una presión todos los días pensando, seguro hay una oportunidad aquí de ganar dinero, pero enorme. Sí, Y pasó, ¿no? sí, Porque pasó en un mes. En un mes pasó, bajó así, volvió a subir. Si hubiera agarrado ese dip, ahorita hubieras ganado, ¿qué? El 30, treinta por 40%. Es ciento, bastante de 30, tu 30 y inversión. pico por ciento. A mí me encanta que menciones ese punto, porque eso fue algo que a mí me aceleró esto de lanzar mi podcast. Ya yo Mm, llevaba un año, más de un año, pensando en hacer un blog. mm, Y cuando pasó esto de la pandemia, a mí me aceleró mucho eso mismo. Cuando el market bajó, que bajó tanto, muchas personas se asustaron. Muchos que ya estaban invirtiendo se asustaron, muchos ujú, vendieron. Y desde mi fundación financiera, lo que he aprendido en estos años, yo lo vi, al igual que tú lo dices, del lado positivo. Mira, ahora es que están en descuento. Este es el momento de comprar. Quizás suban en un año, 2 años, 3 años, no sabes cuándo vas a subir, pero si tu visión es invertir a largo plazo, eventualmente tú vas a recuperar ese dinero o más. ujú. Tenemos la suerte de que se recuperó bastante rápido. En un mes ya subió a más de 30%, que es excelente. Pero eso es algo que a mí me puso a pensar, si más personas hubiesen sabido esto. Tú mencionas que te perdiste la del 2008, yo también me la perdí Ujú. en ese tiempo.
Y este es el momento de nosotros hablar y educar a la comunidad de que sí es arriesgado, pero de la misma manera tú puedes conseguir tu ingreso pasivo y eventualmente conseguir tu independencia financiera. Y creo que el punto que te da mucha más seguridad si quieres comenzar a invertir en la bolsa, y esto es clave, fue un aprendizaje clave para mí, es entender que si tienes un fondo de emergencia, tienes medidos tus gastos mensuales y el excedente de esas cantidades es lo que estás invirtiendo en la bolsa. Número uno, técnicamente no es dinero que necesites inmediatamente, ¿no? Si pierdes tu empleo o lo que sea y tienes un fondo de emergencia, estás bien. Y número dos, si lo inviertes a largo plazo, la bolsa históricamente sube de 7 a 10% anual en promedio. Entonces, si vas a dejar tu dinero ahí 10, 15 años, vas a estar bien. Y el tercer momento así de que fue como el aha moment fue Liga Loan Índice. No tienes que escoger las acciones tú mismo. Liga Loan Índice al VO de Vanguard, al SPY de Schwab y estás hecho. O sea, ya después de que hagas eso básico, puedes ir a algo más avanzado como hacer shorts, opciones, invertir, seleccionar unas acciones específicas, swing trading, lo que quieras. Pero si tienes un fondo de emergencia, tienes un buen presupuesto e inviertes en un índice, nada más te tienes que sentar a esperar. Exacto, muy buen punto. Y me gusta cómo tú lo presentas de esta manera simple y sencilla. Así fue como yo lo hice. Yo empecé en acciones y después me di cuenta de que es complicado. Y lo que me gusta de la manera de que tú lo pones simple es que tú no tienes que ser experto en matemáticas y tú no tienes que tener mucho dinero para aprender a invertir. Tú puedes empezar con poco dinero y ahí vas acumulando y ese mismo dinero va creciendo a la misma manera que tú sigues poniendo poquito a poquito. Y cuando tú lo ves a largo plazo, ya tienes un fondo sustancial. Sí, así es, ¿no? Creo que ese es el tema, poder saltarte ese miedo al mercado de que se vayan a caer tus acciones, es nada más seguir esos tres principios y estás hecho, no tienes que hacer absolutamente nada más. El otro punto interesante que mencionas es la cantidad de dinero, ¿no? Creo que eso ha sido como un reto para poder armar comunidad dentro del grupo FIRE, porque siento que desde el punto de vista de latinos dices, bueno, igual no gano tanto dinero, igual no tengo tanto como para poder invertir, pero a final de cuentas es una cuestión de proporciones, ¿no? Si tú ganas X, ¿no? Digamos, del promedio de salario anual en Estados Unidos, 50,000, $60,000 al año. Con que tú ganes 50,000, pero gastes 30,000, toma esos 20,000 para invertir. Si ganas menos, a lo mejor tu salario anual es un salario mínimo de $30,000. El punto es que tienes que encontrar cómo gastar un poquito menos de lo que ganas para poder comenzar a invertir, ¿no? Y con el tema de tener acciones fraccionales en donde puedes comprar desde todos los redondeos, por ejemplo, la aplicación de Acorns, ¿no? O Wealthsimple. Puedes tomar eso que tome $5 cada semana de tu cuenta y te los invierte en automático. Todo el mundo puede invertir. El tema es comenzar a ver cómo puedes establecer esos presupuestos y aunque sean 2 centavos diarios, 10 centavos diarios, lo que sea que puedas poner en invertir siempre ayuda, ¿no? Excelente, sí. Que uno poco a poco y todas esas aplicaciones han sido bien beneficiosas, en especial para esta comunidad y también para ir quitando un poco el miedo. Ujú, El ujú. miedo de que, voy a perderlo todo, pero si tú ves cómo $5 va creciendo, pues eso te ayuda a sentirse mejor, te da más confianza en el sistema, de que el sistema así funciona. Sí, así Que- es. Quiero tocar algo que se discute mucho en la comunidad FIRE y es eso que tú mencionas de minimizar tus gastos. Ujú, Minimiza tus gastos, puedes vivir minimalista, puedes vivir frugal, todo esto, pero tú puedes reducir tus gastos hasta un punto. ujú. Ya llega un punto de que siempre cuando yo veo presupuestos, ejemplos de presupuestos, siempre hay un lugar donde tú sí puedes reducir, pero va a llegar un punto donde ya no puedes reducir más, ya está viviendo en el mínimo mínimo. Y ahí es cuando vienen en juego cómo tú vas a aumentar tu ingreso y cómo vas a generar ese ingreso pasivo. Ujú. Y ahí vienen los dividendos, que lo vamos a discutir en otro episodio en este podcast, cómo es que funcionan los dividendos y cómo es que te dan el ingreso pasivo. Y ahí también vienen los side hustles que tú haces fuera de tu trabajo diario, día a día, que tú haces en tus hobbies. Si puedes hacer que en tu tiempo libre a ti te gusta hacer algo, pero eso que tú haces como hobby puedes usarlo para generar dinero.
Ujú, Un ejemplo bien común que yo veo es la fotografía. ujú. Mucha gente le encanta tirar fotos y hoy día nosotros tenemos estos dispositivos que son bien poderosos. Tu resolución es comparada más o menos la calidad con una cámara grande mucho más costosa. Y vemos cómo estas personas, tú y yo, gente normal, tenemos acceso a estos dispositivos que podemos ser creativos y esas fotos tú las puedes vender o puedes hacer tu propio website, puedes ofrecer el servicio de tirar fotos y eso pues es una idea de negocio y esto es una idea simple. Igual que esta hay muchísimas más de Ujú. cómo uno puede generar estos ingresos pasivos fuera de tu salario o de tu trabajo normal de cuando trabajas por hora. Sí, lo que yo he notado hay un patrón, si quieres verlo, de hacer como crowdsourcing de cosas y venderlo como un servicio, ¿no? Fíjate, Fiverr, TaskRabbit, ¿no? Son básicamente yo suelto algo que quiero que se haga y le voy a pagar a alguien porque lo haga, ¿no? Y de ahí puedes escoger, ¿no? Cualquier cosa, como dices, si eres fotógrafo, si haces edición de imágenes, si haces sitios en internet, si eres músico incluso. Hay mucha gente que lo que hace es que en Fiverr vas y tomas trabajos de decir, yo quiero que me grabe esta línea de bajo o esta línea de batería o lo que sea, y lo vendes, ¿no? Pero sí es súper interesante que puedes básicamente tomar cualquier cosa y poderlo vender como un servicio y ganar en adición a lo que tengas en tu trabajo normal, ¿no? Tengo otro comentario al respecto de eso y creo que la clave de todas estas cosas es que como que te enfoques en una cosa a la vez. Algo que he notado muchísimo dentro de los últimos 2, 3 años es que tiendo yo a como a separarme, encuentro un objeto brillante y voy y lo hago y luego hago otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y todos estos tipos de negocios en Internet siempre tienen que ser súper enfocados para que crezcan, porque así a lo loco, a menos que estés en una oportunidad donde seas el primero en un nicho de mercado, si es un mercado que ya está moderadamente saturado, a menos que te dediques a encontrar a tu audiencia, a tu comunidad, va a ser muy difícil que puedas sacar un side hustle dentro de Internet. Pero no sé haya sido tu experiencia de tu lado en cuanto a conseguir side hustles. Hasta ahora todo mi side hustles, mi ingreso pasivo, viene de otra fuente. Mm, En bienes raíces, es algo que pues dediqué mucho tiempo. Actualmente estoy tomando las clases de Real Estate Agent aquí en California mm, y pues quizás eso se convierta en un side hustle. Pero hasta ahora las cosas que yo hago que me generan dinero pasivo es algo que yo pienso que no me va a tomar mucho tiempo y como tú mencionas, hacer una comunidad online toma mucha dedicación y toma mucho tiempo. Y lo he experimentado en este mes, ya yo llevo un mes desde que lancé Inversionista Cao. Pero en este caso yo estoy hablando de finanzas y a mí me encanta. Esto es un tema que yo leo todos los días, hablo todos los días y ya yo tengo pues a mi familia cercana, ya yo los tengo mareados, como dicen, hablándole de este tema. Y me encanta poder hablarle en este podcast, me encanta hablarle a estas personas que me están escuchando y a ti si me estás escuchando, yo quiero que aprendas y te inspires. Volviendo a los side hustles, mis ingresos pasivos, yo los menciono en uno de los episodios también en mi podcast, pero los voy a resumir aquí rapidito. Airbnb, ingreso pasivo, más tarde propiedades de inversión. Hay algo que a mí me encanta hacer, ya yo llevo 4 años haciéndolo aquí en Silicon Valley y es haciendo carpooling. mm, Yo uso aplicaciones como, empecé usando una aplicación que se llama Scoop ujú, y ujú. recientemente estaba usando una aplicación que se llama Waze. Y yo empecé a hacer esto porque estaban dando promoción en mi compañía, cuando esa yo vivía en Palo Alto, estaba empezando el startup y lo encontré bien interesante. Mm, Y la razón principal es que yo guío a mi trabajo todos los días, 2 veces al día. Y mm, esto era una manera de yo monetizar ese commute. En ujú, promedio, cuando yo he hecho carpooling, mi ingreso es $125 al mes. Hubo ujú. meses que yo llegué a hacer más de $300 Wow. solamente haciendo carpooling. Y es algo que honestamente yo te digo que lo hubiese hecho de gratis.
Porque, por ejemplo, yo hacía carpooling recientemente, lo dejé de hacer por el COVID, claro. Ujú, ujú, Hacía carpool con este muchacho, él vendía options. Él vendía y compraba options. Y mm, todos los días él se levantaba bien temprano, él hacía sus tradings y luego iba al trabajo. Entonces, cuando yo lo recogía, en este caso, pues tú puedes guiar o tú puedes tener a alguien que te guía, puede ir de los dos lados. mm, Pues en este específico caso, pues yo lo recogía y claro, ya él me daba un resumen de todo lo que había pasado en las noticias, o sea, él sabía de todo. Básicamente yo no tenía que leer nada ese día, porque ya esta persona me mm. estaba dando la información, estaba pagando por ir al trabajo. Y claro, tú haces conexiones nuevas. Te digo que he conocido tantas personas que han tenido un impacto en mi vida nada más por hacer este simple side hustle. Y $100, 125 al mes, eso era lo mínimo que yo hacía y eso me cubría mi gasolina y más. Sí, es bien Sí. interesante que menciones eso porque, por ejemplo, haciendo el podcast, he tenido oportunidad de hablar con emprendedores y es una manera muy natural de aprender algo, de aprender de una persona cómo hace sus negocios sin que se sienta como que tú estás como invadiendo su privacidad o estás como Exacto. haciendo cold calling, ¿no? Pero es justamente lo mismo que hacer este tipo de side hustles donde tienes que interactuar con otras personas te ayuda a aprender nuevas cosas. Por ejemplo, otra cosa que yo he estado haciendo últimamente es como flipping de cosas gratis. Ujú. Facebook Marketplace, ¿cómo se llama esta otra app? Cualquier app en donde la gente venda o regale cosas en Next internet. door, OfferUp. Cualquiera de ellas puedes conseguir en cualquier día 3 o 4 cosas que son gratis y las revendes en $10, $15, eventualmente alguien la va a encontrar y ahí ya tienes $40 fácilmente, ¿no? Y eso, por ejemplo, Sí. yo lo hago en un fin de semana, voy, recojo las cosas, las dejo en mi garage, le tomo fotos, la vendo. Próximo fin de semana se venden. Eso ya me alcanza para pagar un cine y una comida afuera, ¿no? Y mi fin de semana ya me Sí. sale gratis. Y Sí, eso es un excelente ingreso pasivo también. Y así mismo hay muchas otras oportunidades. Eso que mencionas de lo de flipping, recuerdo que cuando yo me mudé aquí al Bay Area, esto es una historia un poco chistosa, era un estudio que vivía al lado de una casa y mm, mi landlord en ese tiempo, yo escuchaba un ruido bien raro, nunca sabía lo que era. Y resulta que él hacía dumpster diving. wow. Aparentemente aquí en el Bay Area, sabes que tenemos muchas universidades, la más grande siendo Stanford. Cuando en Spring Break o a final de mayo, cuando ellos se tienen que ir, si tú vas a los dumpsters, tú encuentras muchas cosas nuevas. Bueno, él encontraba muchas cosas high-end, luxury, de gratis en estos zafacones. Y Ujú. él no tan solo los revendía en estos apps. Este ruido que yo escuchaba todos los días era él empacando con el tape todas las cajas que le iba a hacer shipping. Wow. Él hacía esto al menos 3, 4 veces a la semana. Lo hacía todas las mañanas y él decía que su ingreso era más de $1,000 de todas las cosas que él vendía. Pero claro, él ya sabía que era bueno en cuanto se puede vender. Eso es una destreza que tú tienes que aprender si Sí, quieres hacer este tipo. se Que lo también es creo. una idea, si tú vives en un college town, en uno de estos sitios, es una muy buena idea. Sobre todo los estudiantes de intercambios, lo que yo me he dado cuenta, que por ejemplo, si vienen de China o la India o de Europa o de otros lados, se tienen que regresar a su país, comprar un chorro de cosas aquí en Estados Unidos y le están rematando o regalando a final del semestre. Cada que sea julio, junio, es cuando empiezas a ver los posts en Facebook Marketplace de regalo esta mesa, regalo esta silla, regalo este mueble y lo puedes revender en 30, $40. Así que ahí tienen varias ideas que las pueden tomar como ejemplo o también las pueden tomar como acción si es algo que tú crees que tú puedes hacer. Sí. Eh, entonces, vamos a resumir lo que hemos hablado. Hablamos de los ingresos pasivos, ingresos de dividendo, ingresos de inversión, pueden ser de bienes raíces y también pueden venir de side hustle. Algo que quiero mencionar es el fundamento principal de la comunidad FIRE. El fundamento principal es generar suficientes ingresos que puedan cubrir tus gastos en ese punto que te puedes retirar. Pero también está lo de la regla del 4%, Ujú, ujú. regla del 4%, que significa que tu portfolio de inversiones tiene cierta cantidad y todos los años tú vas a sacar un 4% para vivir de eso.
Ujú. ¿Qué tú opinas sobre esta regla y cómo tú crees que se puede implementar? Bueno, yo personalmente considero que las acciones de dividendos normalmente son lo que se llaman blue chip stocks, ¿no? No son acciones muy emocionantes que digas, ni que tienen mucho crecimiento, pero es una manera segura de conseguir el dinero. Desde mi punto de vista, yo considero que por mi edad tengo un poco más de tiempo y prefiero invertir en acciones que tengan un poquito más de crecimiento. Yo personalmente no, dijimos que normalmente lo más fácil es irse por índices y 100% estoy de acuerdo con ello, pero yo personalmente lo que hago es invertir en FANG. Digo, yo Ujú, vivimos aquí en Silicon Valley, veo cómo funcionan las cosas y cómo se mueven, entonces me siento bastante cómodo en agarrar acciones de FANG, ujú. aunque no me den un dividendo directo de activo de ingreso pasivo, pero digamos que tengo el ingreso pasivo en cómo van creciendo las acciones. Regresando a tu pregunta, ¿qué opino de la regla del 4% y conseguir ingreso pasivo por medio de dividendos? Creo que es una excelente idea, pero desde mi punto personal de vista, prefiero yo invertir en acciones de alto crecimiento ahorita y gradualmente cambiar a acciones de dividendos conforme me vaya acercando a la edad de retiro tradicional, si quieres, ¿no? O cuando llegue a mi número de independencia financiera. La razón principal de ello es que, desde mi punto de vista, acciones de dividendos no crecen tanto. Agarramos un ejemplo claro, ¿no? Altria, que éticamente a mí no me gustaría invertir en Altria porque es Marlboro y son cigarros o lo que quieras, pero es como el ejemplo específico de dividendos. Te das 5 a 6% de dividendos, los últimos 20 años ha subido su dividendo de manera constante, nunca los cancela, pero no es seguro que vaya subiendo. ¿Cuánto tiempo más la gente va a seguir comprando cigarros en Estados Unidos? Ha ido a la baja, ¿no? O por ejemplo, si ves otras empresas como General Electric, Procter and Gamble, sí te van a dar tus dividendos de manera constante, pero el crecimiento del capital en sí a lo mejor no va a ser tanto. Desde mi punto Sí. de vista, me parece más atractivo invertir en acciones de crecimiento inicialmente y gradualmente Sí, moverse a dividendos. Creo que ese es el sí. resumen de esto. Sí, y también, como tú mencionas, tiene que ver mucho con tu edad y también tiene que ver mucho con tu meta. ¿Cuál es tu Ujú, meta? Algo que quiero mencionar es que los dividendos no son seguros. Esta compañía ha dado dividendos, mucha gente invierte en esta compañía por sus dividendos y mm, recientemente los quitaron. claro. Anunciaron que ya no van a dar dividendos. Entonces ya tú vas de un 4% que tú esperabas en dividendos a 0% Ujú, ujú, en un día, básicamente, cuando te lo anuncian. Y es bien importante mencionar que no es seguro. Otra cosa que quiero decir sobre lo que mencionaste de que la manera más simple son los ETFs y estos fondos, muchos de ellos también te pagan dividendos. mm, Ellos tienen 2% o algunos tienen menos de 2%, pero claro, como es un conjunto de compañías, algunas de ellas pagan dividendos, pues una parte de esos dividendos que ganaron esas compañías te los devuelven a ti también en forma de 1%, ujú. que, que es bien importante mencionar que tú no te estás perdiendo esa oportunidad por estar invirtiendo en fondos. Sí, ese es un buen punto. Te digo que, como dices, ¿no? Los dividendos no son seguros, ¿no? En el momento en el que la compañía tenga pérdidas y tenga que pagarle a la gente a la que le debe el dinero, es muy probable que los dividendos sean cortados o reducidos. Por eso, desde mi punto de vista, el ingreso pasivo más seguro que puedes tener es, bueno, entre comillas, porque también puedes tener problemas, pero el ingreso seguro más, el ingreso pasivo más seguro que puedes tener es bienes raíces, desde mi punto de vista. Ya es Sí, tangible, lo ves, tú controlas quién entra, quién sale de tu propiedad, pero desde un punto de vista de diversificación, mi estrategia es bienes raíces es mi ingreso pasivo mayor, quizás un secundario que pueda tener después dividendos, pero lo que estoy intentando hacer es, a partir de inversión en la bolsa de valores, hacer crecer mi dinero para poder después trasladarlo a ese ingreso pasivo. sí. Sí, me gustó lo que mencionaste de FANG en uno de los posts en mi página, se los menciono, lo que es las compañías FANGs, son básicamente compañías en tech. Algo que yo siempre les menciono a mi audiencia es que tú debes invertir en cosas
que tú entiendes. Ujú. Que tú entiendes y que tú crees o ves van con tu, pues con lo que tú conoces, o ya sea con tu ética o con las cosas que tú crees, que tú ves un futuro a largo plazo. Como por ejemplo, diste de ejemplo pues la compañía de los cigarros y todo esto. A mí me gusta mencionar, cuando tú piensas qué es lo que la gente va a buscar más de aquí a 15 años, 20 años. Busca Ujú. eso y trata de invertir en eso. Sí, sí, definitivamente. Porque desde mi punto de vista, ¿no? Sobre todo con esta pandemia se ha dado. Mi suegra tiene 70 y tantos años. Y en esta pandemia tuvo que aprender a usar Amazon, tablet, WhatsApp para comunicarse con sus amigas, el entrar a Netflix para hacer streaming en vez de hacer otras cosas. O sea, es tangible ahorita más que nunca Ujú. que Facebook, Amazon, Netflix, Apple, Google, todos ellos van a crecer en un futuro. Tesla acaba de poner un cohete que se va a ir al espacio. O sea, todas estas acciones, desde mi punto de vista, son la mejor manera de ir a un crecimiento. Y mucha gente está diciendo, el mercado está sobreinflado por la inyección de dinero del Fed. Puede ser cierto, pero eventualmente, aunque esto baje, si tú inviertes de una manera constante una cantidad de dinero específica, aunque a veces suba, luego baje, luego sube, luego baje, el promedio de dólar, el average dollar cost Sí. de tus acciones, si inviertes constantemente, no tiene ningún problema. El chiste es que tú inviertas en algo en lo que tú conozcas y que vayas a largo plazo. Y algo bien importante, si tú quieres invertir en estas compañías de FANG y no te alcanza el dinero para comprar un share, un stock de cada una, siempre tienes las opciones para comprar los fractional shares. Ujú, Recientemente hice un post de que ahora más y más brokers están ofreciendo esta opción de comprar acciones. ujú, Y cada día se unen más. El más reciente fue Charles Schwab, que añadió esto. Muchos otros brokers lo tienen y claro, lo puedes hacer a través de las otras aplicaciones como Stash, Acorns o ujú, Robinhood. Otra cosa que quería mencionar de lo que dijiste, de que siempre inviertas en cosas que tú entiendes, es cuando mencionas bienes raíces, que sí ujú, es algo tangible, es algo que tú puedes ver, pero en general, invertir en bienes raíces, si tú quieres hacerlo tú, comprar la propiedad y todo eso, requiere mucho tiempo, como un part-time, básicamente, ujú. de lo que tienes que aprender, tienes que estar en comunicación constante pues, con los que están vendiendo y comprando y todo eso. Hay maneras más simples de invertir en bienes raíces. Están los REITs, que Ujú, son pues, los fondos de bienes raíces. Claro, voy a hacer otro episodio solamente hablando de ello, pero recientemente hay otras compañías que tú puedes invertir tu dinero con ellos y pues ellos los ponen ellos se encargan de hacer este conjunto de propiedades en bienes raíces, los rentan, entonces de las ganancias, eso distribuyen un por ciento que te dan a ti. Pero como tú dices, ya cuando tú estás haciendo esas cosas, ya no es tan tangible Se y convierte en una ya inversión. sí, se convierte en una inversión y claro, el riesgo aumenta. Hay algo muy específico que yo quisiera mencionar en cuanto a bienes raíces que no he visto que es mencionado en ningún lugar. Ujú, Es no tener miedo a cambiarse de casa. Quizás sea algo muy, muy básico, pero, por ejemplo, mis papás son arquitectos y ellos lo que hacían era pedían dinero prestado, construían una casa, nos movíamos a vivir en esa casa y luego la vendían y repetir el proceso una y otra vez. A lo largo de ese proceso yo estuve viviendo como en 10 distintas casas desde que nací hasta que me fui de la casa de mis papás a vivir yo solo. Y eso me hizo no tener miedo de cambiar de lugar. Y eso me ayuda a mí, ¿de qué manera? Por ejemplo, si tú compras una casa y ves que es más barato para ti desde el punto de vista de costo, a lo mejor rentar una parte de la casa y tú vivir en otro pedazo si es un dúplex, o a lo mejor tú irte a rentar y dejar esa casa a la renta, el tener siempre abiertas esas opciones de decir, sabes que yo voy a agarrar mis cosas y a lo mejor voy a comprar una casa en otro lado que es más barata y rentar la que tengo ahorita,
o tomar una renta porque ahorita el mercado, pues me conviene más rentar y no estar pagando por vivir en mi casa. El tener esas opciones abiertas de agarrar en cualquier momento y tomar tus cosas y moverte es lo que te va a dar la flexibilidad en bienes raíces de probar sin tener que tener tanto dinero para poder comprar o invertir en una casa. Otro ejemplo de esto es que, por ejemplo, mis papás también a veces compraron una casa en fuera de la Ciudad de México o ese tipo de cosas, y que es como el centro en México, y puedes vivir a otro lado donde sea más barato y rentar propiedades que ya tengas, pero donde ya viviste. Si ya viviste en un lugar y conoces cómo es el barrio, los vecinos y todas esas cosas, es más fácil tratar con un inquilino que meterte a un lugar en donde no conozcas e intentar vender o manejar una propiedad. Entonces creo que el resumen de esto es, no tengas miedo a cambiar de casa. Si estás metido en bienes raíces, ten en mente eso, que en cualquier momento si te necesitas mover, pues solo hazlo y ya. Ese excelente punto y no lo he escuchado mucho por ahí. Lo he escuchado una que otra vez, gente que lo hacen como su manera de ingreso, que viven en esa casa, la arreglan y luego la venden y se mudan. Pienso que también tiene que ver con tu experiencia. Por ejemplo, ahí yo conozco personas que le tienen miedo a mudarse, simplemente porque en sus creencias es un proceso tedioso, empacar todo, irte a un nuevo lugar. Muchas personas tienen miedo también de explorar el nuevo sitio. Hay muchas cosas que entran, pero me encanta que exhortas a la comunidad a no tener miedo, porque como dice, esa es una manera más fácil, más amena de poder entrar a bienes raíces. Ujú, ujú. Excelente punto. Bueno, esto se suponía que fuera media hora. Gracias por tu tiempo. O sea, no quiero tomar tanto tiempo. Como pensamiento final, ¿qué le puedes decir a la persona que está ahí al otro lado escuchándonos? Si se quiere unir a este movimiento FIRE, ¿qué puedo hacer y cómo puede empezar? Creo que hay como 2 o 3 cosas muy específicas, ¿no? Tienes que saber exactamente cuál es tu gasto anual en un presupuesto, ¿no? Decir, estos son mis gastos recurrentes, estos son mis gastos quizás no tan recurrentes, y decir, bueno, esta es la cantidad que necesito. Y controlar ese presupuesto muy bien. Y número 2, ya que tienes ese presupuesto, pues puedes usar la regla del 4%, ¿no? Para decir, básicamente, esta cantidad de dinero representa el 4% de una inversión total en dividendos para que yo me pueda retirar. Eso es lo básico, pero lo interesante sería saber este número anual que yo tengo. En vez de simplemente usar la regla del 4%, hay otras inversiones pasivas en donde podría ganar 10%, 11%, 12% y empezar a explorar esas alternativas, ¿no? Puedo tener una cantidad de dinero que yo voy a meter a mi fondo del 4%, pero siempre mantén una cantidad de cash separada para oportunidades y para poder explorar ese 4% plus, si quieres, ¿no? Y simplemente, una vez que tengas un plan, apégate. Creo que la última cosa que yo diría, para no explayarme demasiado, es, hay mucho bombardeo en internet de este marketing de decir, financieramente libre antes de los 30, financieramente libre antes de los 40, ¿no? Ese ruido hay que como que filtrarlo y que no importe. Que tú digas, yo quiero alcanzar libertad financiera, creo que lo que hace sentido para mí es este número de años. Y así sea libertad financiera a los 65, la edad tradicional del retiro, no importa. Lo único que importa es que consigas, que tengas un plan con el que tú estés a gusto, que lleves a cabo ese plan y que mantengas tu estabilidad financiera. Creo que eso es en general lo que yo he aprendido en estos meses, un par de años que he estado siguiendo este movimiento. Excelente. Lo dijiste también, que no tengo nada más que añadir. Te quiero mencionar que voy a tener disponible un documento donde le voy a estar proveyendo a ustedes libre de costo una calculadora para que puedan hacer este cálculo. Se le llama el FI number. Básicamente es hacer este análisis de cuánto dinero tú debes tener, y cuando tú miras las calculadoras tradicionales no te incluyen esto que Arturo está mencionando. Mira, piensa en el 4%, pero piensa qué más puedes hacer. Pues en esta calculadora, que es la que yo uso, a mí me gusta incluir todas esas fuentes de ingresos que tú tienes.
si vas a traer esto de tus side hustles, o si vas a traer este poquito de bienes raíces, ya no necesitas el 4%, ya puedes tener mucho más. Cuando salga el episodio va a estar disponible en mi página de Instagram. Si van a mi bio link, le pueden dar y ahí mismo bajan y trabajan él. Quiero añadir esta advertencia que me gusta decirla al final del episodio, es que toda esta información que le estamos proveyendo es para propósitos educativos, no son recomendaciones. Ten presente que invertir siempre tiene su riesgo. Sí. Yo soy solo una persona grabando en la sala de su casa, entonces no me hagan caso. Bueno, pues muchísimas gracias a Billetazos Podcast. Dile dónde te pueden conseguir. Claro, estamos en todas las redes sociales como Billetazos Podcast. Recuerden que estamos en todas sus redes de podcast favoritas, Spotify, Apple Podcasts, en todos lados donde nos reparta Anchor.fm, que es nuestra plataforma oficial. Estamos en YouTube también, grupo de Facebook, Instagram, Twitter, donde sea. Billetazos Podcast, le pone internet, ahí salimos. Gracias. Ya saben, si quieren seguir a Billetazos Podcast, ¿dónde lo pueden conseguir? Inversionista Gal. Si aún no te has suscrito a este podcast, por favor, dale por ahí clic a suscribirte. Creo que está a la izquierda, donde sale la carátula. Suscríbete para que te llegue una notificación cada vez que salga un episodio nuevo. Si aún no me sigues, me puedes conseguir en las redes en Instagram como Inversionista Gal. Ahí te estoy dando truquitos y detalles personales sobre inversiones y finanzas. Los veo en el próximo episodio. Listo. Se la pasen excelente el día de hoy y bye. Bye.